Voy a viajar, voy a jugar, voy a salir, voy a comer. ¿Qué tiempo es? Futuro próximo. ¿Se te hace difícil? ¿Tienes problemas para hacer oraciones en este tiempo futuro próximo? No te preocupes, el día de hoy te sacaré todas las dudas que tienes tú. El día de hoy podrás hacer oraciones de todos los grupos de verbos que existen en francés. El día de hoy podrás hablar en este tiempo futuro próximo sin tener ninguna complicación. Así que lo que te pedí nada más, quédate en el video porque vamos a iniciar. Muy bien, estamos a punto de empezar nuestro tema del día de hoy, que es el futur proche, que se traduce en español futuro próximo. Permíteme tomar un poquito de agua porque me desperté un poquito con tos, algo así. Excelente. Le futur proche, traducido en español, futuro próximo. ¿Para qué sirve? Muchos estudiantes se complican a veces la vida, nada más por complicarse. Como les comentaba unos videos atrás en mi canal, si lo buscan ahí lo van a ver. Los tiempos como futur proche y futur simple son tiempos más fáciles que existen en francés. De hecho, hay otros tiempos mucho más fáciles que existen. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar nada más a cómo se conjugan los verbos de primero, segundo y tercer grupo en francés en este tiempo futur proche, que es futuro próximo. Para empezar, es muy importante analizar cuándo se usa el futur proche, cómo es la estructura, qué nos dice la gramática, qué nos dicen los expertos a base de este tiempo futur proche. Tenemos que analizarlo, tenemos que llegar a un acuerdo y así tú podrás fácilmente conjugar todos los verbos que se te peguen las ganas que existen en francés a futur proche, en futuro próximo. O también hacer oraciones con cualquier verbo que se te pega la gana en francés en futur proche. Así que vamos a iniciar en este momento. Bueno, como les comenté, futur proche nos comentan en francés que en français il existe deux façons d'exprimer le futur. En francés existen dos formas de expresar el futuro. El futuro próximo, que se dice futur proche, el futuro simple, que es el futuro simple. Más bien, ya casi se me va a olvidar. Le futur proche est plus utilisé à l'oral. Como les comentaba, el día de hoy vamos a enfocarnos más al futur proche. Más que estamos hablando nosotros en francés, más usamos el futur proche. Se expresa más al oral. Pour exprimer, ¿para qué usamos el futuro próximo? Nos comentan, une action immédiate ou proche, una acción inmediata o próxima que está para llegar. Le train va arriver, el tren va a llegar, le train va arriver. No se sabe, tal vez el tren llegará en 1 minuto, no se sabe, tal vez el tren llegará en 2 minutos, en 3 minutos, no sé, en 1 hora, pero es algo próximo que está para llegar. Le train va arriver. Je vais manger, voy a comer, je vais manger, voy a comer. Tal vez como yo después de 1 hora, tal vez como yo después de 2 horas, tal vez en unos minutos voy a comer. Una acción inmediata, ¿no? Algo así. Vous allez partir. Ustedes se van a ir. Vous allez partir. El verbo partir. Ok, en español. Partir, en francés, partir. Lo mismo se dice. Es como si está haciendo una pregunta ahí porque lleva un signo de interrogación. Vous allez partir. Ok, sí, me voy a ir en unos, no sé, 2 minutos, 3 minutos, en 1 hora, por decir, ¿no? La situación ahí está. Chut, Rafael va a hacer un discurso. Rafael va a hacer un discurso. Como les comentaba, no se sabe tal vez en 2 minutos, 3, 4, 1 hora, lo que tú quieras, ¿no? Pero algo importante que se va a realizar. Rafael va a realizar o va a hacer un discurso, para que tú sepas. Y regresamos a la primera oración, le train va partir. Analizamos todos juntos la oración le train va partir. Le train va partir. Estamos viendo ahí va. Si te acuerdas bien, va es el verbo aller. Aller conjugado en el tiempo presente. Y estamos viendo arriver que está al final, que es el verbo infinitivo. Arriver que es llegar. Le train va arriver. ¿Qué podemos entender en esta situación? Estamos entendiendo aquí que tenemos dos cosas, ¿no? El verbo aller en presente y el verbo X que queremos hablar en el infinitivo. Entonces,
La construcción de futuro próximo siempre se tiene que hacer con el verbo aller. Es decir, conjugas tú el verbo aller en presente con todas las personas y después agregas el infinitivo de X verbo. Más adelante vamos a ver cómo se conjuga el verbo aller en el tiempo presente. Para que eso quede claro, verbo aller en presente más verbo infinitivo. El verbo infinitivo puede ser cualquier verbo. Puede ser el verbo poder, el verbo comer, el verbo salir, el verbo viajar, el verbo llegar, el verbo que tú quieras decir. Es decir, que primero tienes que conjugar el verbo aller en presente y después agregas el infinitivo del verbo X. Cuando digo verbo X significa que podría ser cualquier verbo que tú quieras pasar a futuro próximo. Muy bien, vamos a regresar a la pantalla para que ustedes vean lo que estoy comentando. Le train va arriver, je vais manger. Lo mismo, estamos viendo el verbo aller en el tiempo presente, que es voy, je vais manger. Manger, que es el verbo comer, que se queda al infinitivo. ¿Ok? Entonces el verbo aller au présent, je vais manger. Voy a comer. Muy bien. También cuando queremos hablar de un proyecto, de projet, un projet, une prévision plus ou moins distante avec un moment précis. Ahora, projet, que es proyecto, une prévision plus ou moins distante, algo que está un poquito más de como lo vas a realizar en unos meses, en una semana, como unos 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, por decir. Veamos los ejemplos y analizámoslo. Elle va commencer une formation en septembre. Ils vont habiter au Japon dans 3 ans. Je vais aller au festival du Hellfest l'année prochaine. ¿Qué es que tu vas faire à Noël? Cuando tú sabes, más bien tienes algo programado en X tiempo, tú tienes la posibilidad de usar lo que es el futuro proche. Porque yo sé que dentro de 2 años viajaré a Francia, voy a viajar a Francia. Tengo ya mi boleto de avión comprado, tengo todo reservado, porque yo sé que es algo programado, un proyecto, une prévision, como se dice en francés. Más fácil, es decir, que si tú sabes, ya tienes la certeza de lo que vas a hacer los próximos meses o los próximos años, entonces es recomendable usar lo que es el futur proche. Obvio, siempre proponemos cosas y el futuro nunca lo sabemos. Yo podré decir que voy a viajar dentro de 2 años y resulta que pasa 2 años, pues no viajo. ¿Por qué? Porque hubo una situación, porque no sé si me cancelaron el vuelo, por la enfermedad, no sé qué, lo que estamos viviendo en este momento, ya no puedo seguir mi viaje. Somos humanos, cualquier cosa puede pasar en cualquier situación. Pero aquí estamos analizando más bien el futur proche, cómo se usa, cómo lo tienes que usar, según lo que dice la regla. ¿Me explico? Viendo los ejemplos que tenemos aquí, elle va commencer une formation en septembre, ils vont habiter au Japon dans 3 ans, je vais aller au festival. Qu'est-ce que tu vas faire à Noël? ¿Qué vas a hacer a Noël? Noel, que es Navidad, la fiesta de Navidad. ¿Qué vas a hacer tú en Noel? Entonces ahí entiendes por lo menos cuando más o menos se usa el futur proche. Es muy importante saberlo. Muy bien, seguimos viendo lo que nos dicen aquí más adelante. Aquí nuevamente viene el verbo aller, como yo les comentaba. El verbo aller au présent. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Así se conjuga el verbo aller en el tiempo presente. Tú ya lo sabes, tú ya lo debes de saber. Entonces, en este momento, lo que estoy tratando de decirte es saber cómo se conjuga el verbo aller en el tiempo presente. Y después de conjugar el verbo aller en el tiempo presente, tú tienes que agregar el verbo infinitivo que tú quieres hablar o la oración que tú quieres formar en francés. Eso es el futur proche. Eso es el futur proche. Un tiempo más fácil que existe. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Ça, c'est le verbe aller au présent. Este es el verbo aller en el tiempo presente. Ya que lo sabes,
agrega el infinitivo de cualquier otro verbo, ya tienes el futur proche. Nada más grábate lo siguiente: el futur proche lo ocupamos cuando queremos hablar de una situación que se va a realizar pronto. Más bien nosotros que hablamos francés lo ocupamos más al oral, cuando estamos hablando. Pues así son las cosas. Es decir, que cada idioma tiene su forma de tratar la gramática, o los expertos, o un maestro que te puede explicar bien la situación. Entonces aquí el futur proche, no te hagas la vida difícil con el futur proche. No te busques problemas con el futur proche. Solamente punto número 1. Apréndete el verbo aller en presente. Estará apareciendo aquí en mi pantalla. Apréndete el verbo aller en presente. Punto número 2. Busca el verbo que tú quieres hablar o tú quieres hacer la oración. Tiene que quedarse en el infinitivo. Entonces, estaremos sumando el verbo aller conjugado en presente más el verbo infinitivo. El conjunto de todo eso nos da lo que es le futur proche. Voilà, c'est très simple. Très simple comme bonjour. Como decimos en francés, es más fácil como decir buenos días, bonjour. Ahí está. Aquí estamos viendo la regla también en pantalla. Aller au présent plus infinitif. Así conjugarías tú todos los verbos, que sea de primer grupo, que sea de segundo grupo, que sea de tercer grupo. Solamente el problema o la situación que tú tienes que tomar en cuenta, dejar el verbo en infinitivo y tener el verbo aller en presente y juntarlos. Ya se acabó. Je vais manger, voy a comer. Je vais voyager, voy a viajar. Je vais jouer, voy a jugar. Je vais nager, voy a nadar. Je vais pouvoir sortir, voy a poder salir. Ahí está, fácil la vida. En este caso también quisiera yo aprovechar, ya que estamos aquí en el futuro simple, la negación. Nos comentan cómo pasar una oración que está a la forma, a la forma afirmativa al futuro próximo, pasarlo a la forma negativa. Place la negación sujet. Normalmente sabemos que la negación en francés son dos, ne y pas, donde ne y pas significa no en español. Veamos aquí, nos dice: place de la negación, en lugar de la negación, sujet, que es el sujeto, plus ne, que es negación ne, diagonal n apóstrofe. La n apóstrofe se pone siempre si el verbo que sigue inicia con vocal. ¿Me explico? Ahí está. Ne, apóstrofe. Aller au présent, el verbo aller en presente, más la negación pas, plus infinitif. Ahí está. Veamos el ejemplo que está apareciendo aquí en pantalla. Il ne va pas aller à la piscine. No se va a ir a la piscina, ¿verdad? Algo así. Estamos viendo la negación ne. Y después seguido del verbo va, que es el verbo aller, a la tercera persona de singular. Y después tenemos la negación pas. Se escribe P-A-S, pero no se lee pas. Se dice pas, por favor. Y después tenemos el verbo aller, a la piscina. Aller, que es el mismo verbo, ¿no? Una persona me preguntaba: a ver, maestro, ¿cómo se conjugaría el mismo verbo aller a futuro próximo? Pues lo mismo. Ocupa la regla. Conjuga primero el verbo aller en presente y agrega el infinitivo del verbo aller. Ahí, ya lo tienes. Será: je ne vais pas aller au cinéma. No voy a ir al cine. Ahí está. Estamos hablando del verbo aller mismo, pero conjugado au futur proche. Je ne vais pas pouvoir venir ce soir. No voy a poder venir esta noche o esta tarde. Ahí está. La negación ne siempre va a ir antes del verbo conjugado. Y la negación pas va después del verbo conjugado. Y de ahí seguimos con el infinitivo de nuestro, de nuestro verbo. Y pues terminamos la oración. Eso es lo que tienen que saber. Aquí tenemos ahí de los verbos pronominales. Lo mismo de los verbos pronominales, dice sujet plus aller au présent plus pronom plus infinitif. Il va se coucher bientôt. Él se va a acostar pronto. Vous allez vous rencontrer à quelle heure? ¿A qué hora se van a encontrar? Je ne vais pas marier avec Paul. No me quiero casar con Paul. Entonces, cuando hablaremos de los verbos pronominales, este punto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante para no estar mezclando los temas. Aquí lo más importante, lo que yo te quería hacer ver en el video del día de hoy, es decir, el futuro próximo se ocupa cuando quieres hablar de una acción inmediata. Algo próximo, algo que está por venir, por llegar. Por ejemplo, le train va arriver. Je vais manger. Vous allez partir. Algo está cerca. ¿Ok? Cuando queremos hablar de los proyectos, todos en la vida tenemos algún proyecto.
A ver, una persona tal vez ha soñado que algún día va a ser presidente de la República. Algún día tú estás pensando cuando eras niño, voy a ser presidente de la República Mexicana, no sé qué. Pero llegando a este momento nunca fuiste presidente. Es decir, que las cosas cambian. Es decir, que son proyectos que tenemos. Es decir, él va a comenzar una formación en septiembre. Ella va a iniciar una formación en el mes de septiembre. Entonces, tiene algo preparado por ahí. Entonces, él o ella ya tiene algo. Entonces, nada más está esperando el día. Ojalá que se le cumple, porque si no cumple, pues son cosas de la vida. Entonces, para finalizar nuestro video del día de hoy, vamos a regresar a lo que estamos comentando. Le futur proche es un tiempo más fácil. Solamente apréndete lo siguiente: verbo, pum, aller en presente. Después del verbo aller en presente, agrega el verbo al infinitivo. Después de agregar el verbo al infinitivo, pues lee la oración o completa la oración completa. Ya tienes lo que es el futur proche. Acuérdate de eso. Verbe aller au présent plus infinitif. Tout cela nous donne le futur proche. Conjunto de todo ese futuro próximo. A ver, dime, ¿qué te pareció la explicación? Merci beaucoup pour votre attention. Muchísimas gracias por tu atención. Suscríbete aquí en nuestro canal para recibir nuevos videos.